Bueno, buenas tardes a todos y a todas, por supuesto, un día más en Intercambios con Cuende aquí en Canal 8, desde la biblioteca, desde la mágica biblioteca del Colegio de Arquitectos aquí en Tenerife. Normalmente no leo, no suelo leer porque los nervios hacen que se me salten las líneas, pero al lado de Carlos he aprendido pues que a veces depende con quién y depende cómo, pues hay que leer, porque es la única manera de no quedar mal. Voy a leer unas palabras, Carlos, si me permite. Algunas son recuerdos de nuestra historia y otras son pues las cosas que sé de ti y que casi todo el mundo sabe. No voy a hablar de tu currículum, no tiene sentido que te presente. Para mí sería... Además es una pesadez. Por eso, no, a pesar de que yo lo haga, todo el mundo te conoce, o sea que sería repetir algo ya sabido. Bueno, pues voy a contarles lo que pasa hoy. Hoy, a las 19:00, podrán, si lo desean, disfrutar del tercer programa de Intercambios con Cuende. En esta ocasión, los reflejos entre los libros de la biblioteca del COAC los creará mi admirado amigo, el señor don Carlos Pinto Grote, con el tranvía de su vida. El título es El tranvía de mi vida, pero si lo digo yo, es el de la suya, está claro. A menudo recuerdo cuando te conocí presentando la biblioteca de Domingo Pérez Minic en la foto visitable de Carlos Suárez. El programa lo rueda Canal 8, una querida televisión local, con un amable equipo. En los libros descansan las palabras. Las personas las crean, tú las recitas al hablar. Para que suceda lo anterior existe el alfabeto. No sé si saben, pero existe un hotel que se llama De las Letras. En la alfombra de la entrada pone que el alfabeto es un nido de pájaros del que proceden bandadas y bandadas de palabras. Al leerlo me acordé de ti. También me acordé de un amigo tuyo, por el que te vi llorar un día en Barcelona, de Néstor Luján. En ese hotel de las letras, junto con Delia y con Tim, podrías disfrutar probablemente de un momento inolvidable. Pensé que este era un hotel para personajes como tú. Los libros viven en el hotel. En tu casa flotan por el aire. ¿Cuántas bandadas de palabras habrán partido del nido que es tu verso? ¿Cuántos libros les has creado? Bellas, conscientes, reflexivas. Recuerdo aquel 1 de diciembre de 1999, siempre lo digo con honor, había muerto mi abuelo, y presentando un libro tuyo que se llamaba El recital de Pedro Gonzaga en el Ateneo de la Laguna, te pedí, pues, con el mismo cariño que te pedí que me dejaras presentar tu libro, que me permitieras adoptarte como abuelo. Fue lo que hice, lo aceptaste con cariño. Fue un juego, una broma, no hacía falta. Nuestra amistad, pues, para mí un honor ya había calado, ¿no? Te recuerdo siempre como a un sabio con cara de niño pillo, que llena el tiempo con su presencia. Vives con un castillo en tus recuerdos. En tu cabeza un camino largo, el camino largo lagunero. A ambos lados palmeras desfilando en paralelo, en perfecta formación. Nunca paran. Tu imaginación no ha parado de crear desde la infancia. Entre esas líneas de palmeras se forjó tu escritura. Actuaron como guías para los cuadernos de tu caligrafía. No sé si lo saben, pero Carlos jugaba en aquel castillo que hoy se ha restaurado en la laguna, al principio del Camino Largo. Allí pasó tiempo de su infancia y alguna vez hemos tenido la oportunidad de hablar de esa experiencia que me parece bellísima, ¿no? Todos cuando hemos pasado por ahí creo que hemos pensado, ¿quién viviría aquí? Pues qué casualidad que el que vivía ahí o disfrutaba con su familia de esa casa durante un tiempo es este joven abuelo que está aquí conmigo hoy. Usted, don Carlos Pinto Grote, no desfilaba como las palmeras, no desfilaba. Nunca le dio la gana de desfilar. Tan solo paseaba, solo quería estar tranquilo para poder soñar cada día a su antojo. La opción de un niño alegre, un hombre libre para una vida libre. Lo escribiste así en el recital de Pedro Gonzaga. Dice así: escribo para jugar conmigo en la misma soledad que tenía a los 8 o 9 años. Como entonces, invento ahora la gente con la que dialogo. Antes lo hacía con los protagonistas de mi ejército de soldados de plomo, con las figuras que representaban bandidos y ladrones, con los malvados enemigos que destruían mis construcciones de barro, secaban mis ríos, arrasaban mis castillos en el jardín, mis caminos reales, mis bosques de alpiste o cebada que crecían muy pronto
y por eso eran tan verdes, tan puros y suaves. Y ahora, y no es que añore aquella inocencia, mis interlocutores no existen. Soy yo mismo buscando lo que en mi infancia ya buscaba, las respuestas. Hoy coloco las palabras en la boca de alguien para poder mejor entenderme, cosa que no consigo. ¿Qué sucedió? ¿Qué ha sucedido en la cabeza de un niño, ese niño que llevas dentro, cuando solo él entre sus amigos disfruta de un castillo de verdad? Resulta difícil imaginarlo. Se pueden imaginar que se lo consultaré a un psiquiatra amigo mío. Resumiendo, tantos años de vida, más de 80, ha crecido un escéptico independiente y optimista. Un hombre alegre que comparte con los suyos y con las personas a las que quiere y pone en boca de sus personajes lo que sigue. Nunca escribiré otra cosa que no sea yo mismo. Tal vez sea la única forma de perdonarme de tal modo que repudio los consejos que me conducen a lugares de desafección y creo otros limpios, tersos, claros, inútiles, donde pueda existir el tiempo que me queda en la paz serena de mi mentira, lo único que por ahora soporto y la única verdad que puedo ofrecerme. Gracias, Carlos, por estar aquí conmigo en esta biblioteca. Tengo que contarles que conocí a Carlos aquel día. Yo acababa de ser presidente del Colegio de Arquitectos y me tocaba presentar una exposición que versaba sobre Borges y la biblioteca de Domingo Pérez Minic. Esa biblioteca donde ha debido haber tanta gente. Todo el mundo conocía a don Domingo, todo el mundo había estado en su casa, todo el mundo había estado en esa biblioteca y yo tengo que decir que nunca estuve, que lo conocí a través de sus escritos y me metí en su biblioteca, que era una fotografía que compartí contigo. Desde ese día nos une una profunda y para mí bellísima amistad. Y hoy estás aquí para hablar del tranvía de tu vida, menudo tranvía, ¿no? Con la que andas. Menudo tranvía, menudo paseo. Nos vamos a dar, en el fondo, lo primero que tengo que hacer es darles las gracias a ustedes por estar aquí, porque realmente el que nos acompañen, yo espero por lo menos que no les canse lo que voy a hablar. Gracias primero que nada a mi amigo del alma, Ramiro Cuende, por su prólogo a mi discurso, que no merezco, porque aseguro a ustedes que siempre que de mí se habla, creo que se hace acerca de otra persona. Tanto son los méritos y las cualidades que me atribuyen. La realidad es que no me reconozco y verdaderamente creo que es de otro de quien hablan y no de mí mismo. Yo voy a dar un paseo por dos ciudades hoy y cogiendo el tranvía en una de ellas para ir a la otra. Realmente no sé si podré coger el próximo tranvía porque todavía está haciéndose y a lo mejor resulta que le queda a uno poco tiempo. Dios sabe cuánto tardará. Pero comencemos nuestro paseo, pero no vamos a hacerlo en Santa Cruz, sino en La Laguna, que el orden ha de ser este para mejor entendernos. ¿Cómo era La Laguna cuando nací? Porque lo hice en esa ciudad y en la casa en que vivo. Si atiendo a un poeta que solía hacer breves aleluyas, aparte de maravillosos poemas, en una de ellas dice: Laguna, ciudad bravía, más bien antigua que moderna, donde hay más de 100 tabernas y una sola librería. Exageraba las cosas Manuel Verdugo, porque aparte de señalar la librería de Curvelo como única, había más. Lo de 100 tabernas habría que ponerlo en tela de juicio. Entonces la ciudad era tranquila, hacía frío, llovía siempre. Una semana lleva lloviendo en La Laguna, decía el santacrucero que por alguna causa iba a ella. Y otro versificador lagunero, Pepe Blardoni, decía en un pequeño poema: ni el verano en Santa Cruz, ni el invierno en La Laguna, ni tratos con quien los tenga con la gente inoportuna. Yo iba al colegio de los hermanos de La Salle, que ahí está todavía en la calle de la Carrera, igualmente pintado de azul claro, que fue su color siempre. Y por las tardes jugábamos en las calles sin automóviles que nos molestaran, al fútbol, con pelotas de trapo que nos hacían las tías o las madres.
pelotas efímeras que se deshacían después de 2 partidos. Y estaban los cines, uno era el Leal y otro el Parque Victoria, es decir, uno de la Viña arriba y el otro de la Viña abajo, a los que solo íbamos los domingos a las 4. La entrada valía 15 céntimos. Y paseábamos por La Vega, por San Diego, la carretera de Tejina, el camino largo donde vivía mi abuela en aquel castillo que fue el lugar de mi infancia. A veces una fiesta en la Plaza del Adelantado nos llenaba de felicidad. Y en la del Cristo, que en las fiestas de septiembre era una gloria llena de sorpresas, y poco más. Pero dejemos la niñez, que es toda del recuerdo. La Laguna era entonces una ciudad silenciosa, tranquila, con la universidad en pleno centro, en el viejo edificio de la calle de San Agustín, donde hoy tiene su sede la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Se estudiaba solo Derecho y Ciencias Químicas, y venían estudiantes de todas las islas a ella. Ciudad universitaria, pues, tenía ese especial sabor estudiantil que siempre la ha caracterizado. Y estaba el Ateneo, donde está ahora, y el casino en la mitad de la calle de la Carrera, que fue un día de y que era un edificio impar. El Orfeón La Paz era el centro musical de la ciudad, y en una de las tabernas laguneras se reunían los poetas a recitar poemas y a beber. Vegetar lagunero, emoción resabida de escenas cotidianas sin interés posible. Irremediablemente, la nave de la vida cruza como una vaga lentitud infalible, decía Álvarez Cruz en un soneto que se titulaba Monotonía. En la calle de la Carrera, todas las tardes había paseo de 7 a 9. El paseo de las desesperadas se llamaba, porque allí iban las mujeres a buscar novios y los novios a buscar mujeres. Pero el nombre de las desesperadas hay mucha gente que no lo conoce y tenía una enorme gracia. Allí ellas y ellos, jóvenes aún, recorrían una y otra vez la distancia que separaba la calle de la Plaza de la Catedral y el Teatro Leal, mirándose, sonriendo, diciéndose palabras de encuentro, bromas ligeras y otros instrumentos que usan los pretendientes y las pretendidas. El paseo de las desesperadas. Había que casarse, decían ellas. Era entonces la única salida para que la vida tomara otro rumbo, la casa, los hijos, y que cesara la soledad y tener un novio. Podía levantarse el amor, podía caer sobre los hombros la desgracia. Y el poeta creaba ese poema tan lagunero que se titula Remembranza. José Tavares Barlet escribía: Marco el postigo a su hermosura era hace 50 años, con dolor lo digo. Hoy pasé por su calle y el postigo abierto vi como diciendo espera. Ni un compañero de mi edad primera existe ya de mi pasión testigo, de aquellos que rondabanla conmigo por las gastadas losas de la acera. Ella núbil bajó a la sepultura llevándose un ensueño de ventura. Cruzo delante de su hogar desierto. Vuelvo atrás la mirada entristecida y se le antoja el alma dolorida hoy, el postigo aquel, un nicho abierto. El breve mentidero de cada tarde lagunera tenía allí su afán del encuentro, que era siempre una gloria. Las noticias ciudadanas pasaban de boca en boca y se daba razón de las cosas, enfermedades, viajes, ausencias y llegadas. ¿Cuántos rumores tenían allí sus raíces? ¿Cuántos noviazgos su principio? Demos un paseo y merendemos, llevando la merienda, en la Mesa Mota, en San Roque, en el Pozo Cabildo, y vayamos a recoger ranas a la Fuente de Cañizares, que todo eso se hacía en la laguna siendo niños, y la gente grande también iba de merienda cuando las tardes eran buenas y no llovía. Por las noches, después de cenar, se acostaba uno temprano y leíamos, o nos leían los padres,
un rato antes de dormirnos y soñábamos, aunque había poco que soñar, tan igual era todo en nuestra vida y en nuestra ciudad a la que queríamos. Y estaban las noches laguneras de entonces, la ciudad vacía, a veces grupos de estudiantes que paseaban y hablaban alto y cantaban, pero nada más, porque los dos serenos de la ciudad, Pepe el Cardoleño y señor Domingo el Cegato, cada uno con su escopeta al hombro, recorrían las desiertas calles y tocaban en alguna casa donde habían dejado la puerta abierta y lo advertían y la cerraban ellos por si los ladrones, que eran pocos en aquellos tiempos. Y al amanecer llegaban los carros y se abría la recoba y comenzaba otra vez la vida en la ciudad, y así por siempre. Señalemos que ya todo es distinto. Perdí una plaza, la de Santo Domingo, y se me cayeron las lágrimas porque desapareció. Tan bella era, tan francesa, con su largo banco de piedra alrededor y sus caminos sombreados por bellas acacias que la perfumaban en primavera. He de hacer un inciso. Me han llegado noticias que se pretende reformar la Plaza del Adelantado de la Laguna. ¡Qué absurda decisión! De esa plaza dijo el poeta lanzaroteño Domingo J. Manrique, que siempre vivió en la Laguna, en un poema titulado Plaza del Adelantado. Plaza de mis amores, tranquila y perfumada, todo en mí me seduce, todo en ti es atrayente, tus árboles altivos, tus jardines, tu fuente y hasta el vetusto marco donde estás asentada. Que de tu hombría sienten la suprema atracción y que en las horas diáfanas y azules del ocaso te envuelven en un himno que es plegaria y canción. Digo que tocar esta plaza es pecado mortal. Y ahora sigamos el paseo sentimental a lo Stern. Denlo ustedes conmigo. Viví en los jardines de la casa que habitábamos en la calle del Jardín, que se llama así porque en ella estaba la Junta Suprema de Canarias y el pequeño botánico que dicha junta había creado y que hoy no existe. Aunque una pequeña placa en el edificio que se construyó en este solar lo señala, y también era jardín mío el de mis abuelos en el Camino Largo, cabe el castillo, donde pasé mi infancia, que fue maravillosa, entre los trajes blancos y los tés en el jardín. Tuve amigos que jugaron conmigo, eran Paco el Cardoleño, José el Cagón, emérito, que murió a los 12 años, y fue ese mi primer asombrado contacto con la muerte. Ingresé en el Instituto de Canarias a los 10 años y allí estudié hasta su cierre, provisionalmente por fortuna, en 1938. Ya entonces nos habíamos trasladado mis padres y yo naturalmente a Santa Cruz. Cogía el tranvía para ir a la Laguna, el tranvía ya azul y blanco, que antes había tenido otro color, amarillo, creo. ¿Por qué quitaron el tranvía? ¿Quieren recordar el viaje a la Laguna o el regreso a Santa Cruz en la jardinera, con las pescadoras, las lecheras y la gente del trabajo y los oficios? Era la solidaridad sobre raíles. Nunca ha habido nada igual. Hasta tuvo su crimen en la Vuelta de Gracia. En la marquesina delantera del tranvía era una delicia ir cuando hacía calor. En la trasera si hacía frío, porque el tranvía solo cambiaba el trole, no daba la vuelta, y el tranviario conductor se llevaba la manivela de un sitio a otro. Pueden ustedes tirar del hilo que atravesaba el coche y hacía sonar una fuerte y alegre campanilla y bajarse en el Arguijón, o sea, en la cuesta, y dar un breve paseo por ella y coger otro tranvía que viene detrás, más lento, y subirse en él a vuelo. ¿Serán los nuevos tranvías tan acogedores y sencillos? Es una pregunta que me hago y que todos tienen que hacerse.
Ya hemos concluido este nostálgico paseo por la ciudad de los adelantados. Continuemos ahora por la otra ciudad marítima y mercantil que era Santa Cruz en nuestra dorada adolescencia. Dejemos el tranvía en la Plaza de la Paz y caminando por la Rambla llegamos a Costa Grijalba, la calle donde estaba mi primera casa, un buen piso recién construido. Estamos en el año 1937, nuestro primer invierno en Santa Cruz. La ciudad. Qué distinto es visitarla como yo lo hacía, a vivir en ella. Santa Cruz era una ciudad alegre y confiada, que diría Benavente. Ya soy su vecino y paso de ser lagunero pan de a cuarto, come tripas de lagarto, a chicharrero pan de a medio, come tripas de camello. Me parece absurda esta aleluya diferenciadora de gente tan cercana, pero viene de muy atrás y señalarla es solo divertido. Y se trata de estar alegres, naturalmente. Porque hemos llegado a una ciudad que es alegre, que huele de otra manera, en la que hace calor día y noche, al menos en la parte alta, que abajo también lo hace. Pero el mar da brisa por la tarde. Vivo en una ciudad que tiene mar, me digo. El olor es distinto, el aire es otro y el sol constante. Una nueva claridad llena la adolescencia y mis amigos, que son los mismos que tenía en el Instituto de la Laguna, cerrado ahora, están conmigo en la plaza de Irineo González, que es el Instituto de Santa Cruz. Estos amigos me enseñarán la ciudad que conozco muy escasamente y me pierdo en ella, pues es grande y alta y baja y complicada para un muchacho de la Laguna. Vamos a descubrir y a pasear el Santa Cruz al que yo llegué cuando tenía 14 años. Vamos por estas calles haciendo los caminos que han de ser ya costumbre, de modo que bajo Costa y Grijalba, cojo Viera y Clavijo, sigo por ella hasta San José y de allí a la Plaza de la Constitución no hay más que un paso. Y voy descubriendo que era cierto lo que decía el poeta Francisco Izquierdo. Santa Cruz, la pequeña concha del mar perlada de un resplandor polvoso, crepuscular e incierto, con sus Company Limited, con su espigón desierto, sonrisa del Atlántico en la noche estrellada. Cada día paseo un poco la ciudad que va ganando mi ánimo. Caminar Santa Cruz es una gloria, y desde la altura de las Ramblas bajo a la City, que es en la Plaza de la Constitución, y al muelle, donde está todavía la farola del mar, y comienzo a ir con los amigos al Club Náutico. Allí, al lado del cuartel de ingenieros, y mis amigos me enseñan a nadar, cosa que no sé hacer y que aprendo con dificultades, y se traga más agua de la cuenta, hasta que por fin nado hasta las gabarras que están enfrente y puedo salir en un bote y remar, y cojo sol y comienza mi vida de clubman discretamente, porque los jóvenes son tratados con censuras y cautelas, porque somos, según Nieve, el conserje del Club Náutico, unos golfos que no tenemos derecho a nada sino a obedecer. Pero aquel club es una maravilla y las tardes pasadas en él son de la mayor gloria. Voy viendo que Santa Cruz es una ciudad viva, viva y cambiante, que crecía por unos lados y moría por otros. Así paseábamos por el Toscal, porque dice Marichal, que las niñas guapas son las del Toscal, las de los llanos son para bailar. Sí, eran guapas todas las niñas, pero no bailábamos en los llanos porque el sur de la ciudad era otra cosa y las calles del viejo barrio aledaño al hospital estaban casi vacías y casi nadie habitaba las ya rendidas casas, ausentes de manos cuidadoras y tiernas.
La pequeña plaza, secos los pobres árboles que los yemales solsticios de sequedad habían terminado de agostar, daban al sitio la extrañeza de la desafección y la ruina. Una pequeña torre se alzaba aún entera. Desde allí se miraba, en otro tiempo, el mar. Veleros, navíos de las Américas cruzaban lejanos frente a la ventana abierta, alta de la torrecilla ocupada por el vigía, que señalaba la nación del buque, elevando su bandera en lo alto del carcomido mástil que todavía señalaba su oficio de anunciador primero con una bandera. Las tabernas que abrían a la placita puertas y ventanas, que en las tardes del verano sacaban a la mesa aceras, mesas, sillas para aliviar la sofocante embestida del sol que había dejado calientes los oscuros tejados y que aguardaban en silencio la llegada del fin, porque aquello estaba prácticamente arruinándose. Un aire marino rodeaba todavía las esquinas, porque la cercana orilla, más distante ahora, pero allí aún, aromaba el sitio solitario, única caricia que en su agonía le era dada al lugar desierto. Más lejos, la ciudad se acercaba y los altos edificios daban sombra a la antigua y pequeña ermita semiderruida, donde una breve campana colgaba todavía, esperando quizá manos que la tocaran en imposibles fiestas, entierros, bodas o nacimientos. Digo que esa parte de la ciudad mansamente se ponía a morir. Entre tanto, hacia arriba, escalando la montaña, Santa Cruz se ponía a vivir y a crecer. El Perú, la Salud, la zona alta de Salamanca establecían nuevas calles, plazas, jardines, caminos que se alejaban del mar. También paseábamos por ellos, pero la novedad nos inquietaba un poco. Vamos por estas calles conjurando sombra, como dice el poeta portugués Eugenio de Andrade. Pues vamos a hacer un pequeño corte para refrescarnos y continuamos enseguida. Continuamos ya a repartir los libros que me pidieron, ya están los lectores en lo suyo. Y si quieres seguimos hablando de... Ibas con Andrade, caminabas con Andrade. Estaba diciendo, vamos por estas calles conjurando sombra, como dice el poeta portugués Eugenio de Andrade. Anduvimos por ellas cuando se creaban, así como abandonamos las otras cuando se morían ante nuestros pasos. Santa Cruz era una hermosa ciudad que tenía notas provincianas llenas de particular encanto. Si una tarde de verano recorremos el Toscal, ya caído el sol, podremos ver cómo las aceras se llenan de sillas, pequeñas mesas, mecedoras, delante de cada casa, que abre sus puertas y ventanas para que el aire fresco que viene del mar entre en ella y haga habitable la noche. Y en la Plaza de la Constitución el paseo comienza también, y allí van muchachas y muchachos a pasear arriba y abajo, pretendiéndose, hablando, mirándose con el ojo, con el amor en los ojos, viviendo momentos inolvidables. Y en las Ramblas, las tardes de paseo también, y en la Plaza del Príncipe,
y en la calle del Castillo, por las aceras, mirando escaparates, que por dentro no se puede ir, que pasa el tranvía. ¿Vieron ustedes como yo crecer a la Plaza de España? Nos queda el paseo nocturno por Santa Cruz. Vamos a hacerlo sirviéndonos de guía un libro que escribió entre el 25 de mayo de 1957 al 2 de octubre de 1958 y que se publicó en 1984. El título de este libro es Santa Cruz, la Nuit, y su autor, Francisco Pimentel, que se fue de entre nosotros hace algún tiempo. Este será el final de nuestro breve paseo por dos ciudades, hecho en la grata compañía de ustedes. La noche de Santa Cruz, en aquel tiempo que el autor la relata, tiene un especial encanto. Es bello Santa Cruz de noche. No cabe duda que es agradable darse unas vueltas por los paseos de ronda cuando casualmente ya no pasea nadie y no le sigue a uno más que la propia sombra. En esta nueva versión de la ciudad todo se poetiza. Ya cerca de la cama uno se ha desayunado con churros y con coplas en ese espacio de aguafuerte de la Recoba Vieja que espera que su utrillo tinerfeño inmortalice como un rinconcito montmartriano en el amanecer que lo baña con su luz lechosa. Y está el olor de Santa Cruz, del que yo digo en un poema: más lejano el jazmín, alba de agosto en los balcones húmedos, olor que no se niega. La calle entera pierde su sentido, en las ventanas crece la nostalgia. Dame tu mano, amor, blanca y constante, en los balcones húmedos, alba de agosto, más lejano el jazmín. Sí, olía a jazmín, a flor de ceibo, a mar y barcas, a petróleo y calafates en la marina, pero siempre y al final a jazmín. Perfumes en la noche, dice Paco Pimentel, nardos, jazmines marcándonos con sus aromas, llegando a la hora exacta de la cita con leal puntualidad de enamorados. Yodado olor y elemental vegetación de musgo y líquenes en la marina. Toda esta perfección botánica en el bochorno de la noche, con estrellas que no perfuman de remotas, pero que irizan y tiemblan. Sí, el olor de la noche en la marina, donde se confunde el Toscal y el puerto en una misma cosa marinera. En la noche de Santa Cruz las cosas tenían una extraña manera de vivirse, donde el tiempo de la madrugada decía su razón y su misterio, donde todo podía suceder sin que nadie advirtiera su acontecimiento. Así, cada camino nocturno tiene su afán. Pero también es cierto que la gente desaprovecha la noche tirándola por la ventana del sueño y así no ve a María la Chivata cumplir su solidario quehacer, ayudando a niños perdidos, a mujeres que tienen miedo a los ladrones, a las etairas que se han peleado con su chulo de turno. Esto ocurre en la noche santacrucera y al día siguiente nada se sabe de ello. Vamos concluyendo nuestro paseo. Y este vecino de dos ciudades no sabe a qué carta quedarse y quiere decir que este viaje al ayer le ha conmovido el alma. Ha vivido otro tiempo y otros lugares con ustedes, pero quiere decir que no es que todo lo de ayer fuera mejor, es que ya no lo tiene, y esa es la pena y la orfandad en que se encuentra.
Quedaron muchos sitios por visitar, pero como ellos están en el recuerdo, espero que ustedes, refrescada la memoria, puedan ir a ellos solos, sin guía alguna, disfrutando de ese tiempo que queda atrás, tan lleno de agradables reminiscencias que nos hacen la vida llevadera. El paseo ha tenido todo él una cierta melancolía, pero esta no surge solamente de las ruinas de un pasado ni del hueco del tiempo. Puede nacer cuando se perciba en el presente una promesa de ser o una nueva realidad en ciernes. Nada más melancólico que formarse ideas sobre el mundo presente que pueden transformarlo para que sea mejor y cuya realización no inmediata algún día se plasmará en la realidad. Esta esperanza origina una melancolía serena, confiada en el futuro, que está oculto en la realidad vertida. Queridos amigos todos, compañeras y compañeros de la vida, vamos a separarnos ahora en la última esquina. Siempre la hay, y en ella nos diremos adiós y hasta otro día. He pretendido volver con ustedes a los lugares donde he sido feliz. Deseo que continuemos en la felicidad y que el futuro nos traiga el goce de pasear por él en estas dos ciudades que seguiremos eternamente amando. Muchas gracias. Qué bibliotecario tan fantástico tenemos hoy. Tenían que haber estado leyendo. Carlos, ¿qué quieres que te diga? Has pasado por sitios por los que te voy a preguntar alguna cosa. Yo también creo en el futuro como tú. Lo demuestras todos los días. Y estas palabras tan bellas, esta especie de paseo por las nubes, a ras de tierra por el tranvía, ¿no? En estas dos ciudades de tu vida también son de la mía. Pero has nombrado sitios y has nombrado lugares. Y lo curioso del asunto es que las ciudades siguen siendo iguales. Viven y se mueren. Hombre, claro, hoy viven por aquí. Y además se construye y se destruye. Unas cosas bien, como por ejemplo, y antes lo hablábamos y yo lo quiero citar, yo me llevé una agradable sorpresa cuando me puse a visitar el parque, y la realidad es que me encontré con que el parque estaba verdaderamente bellísimo. Hay que regarlo más, pero la realidad es que me encontré con un parque mucho más amplio que el que yo había conocido. Y eso pasa con las construcciones que uno va viendo y con las novedades en esta ciudad, que tanto La Laguna como en las dos ciudades, porque tanto La Laguna como Santa Cruz en este momento están en periodo de destrucción. De modo que ya veremos cuándo las construyen. Esperemos que las construyan. Y entonces posiblemente me pasará lo mismo que me ha pasado con el parque, que es que he ido a él pensando no tener sino nostalgia, y la realidad es que no. Me he encontrado con que el parque está realmente agradable, está más amplio, está con el mismo olor que tenía, y eso para mí es una cosa muy importante, porque yo no tenía mucha fe, lo puedo asegurar, yo no tenía mucha fe en que lo fueran a dejar tan bonito, esa es la verdad. Y lo mismo me pasa con muchos sitios de La Laguna, que después los veo y la realidad es que me encantan. Lo único que pasa es que ya los coge uno con muchos años a la espalda y no puede gozarlos todo lo que los podía gozar antes. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es una ley de vida. Pues entonces yo te sugiero una cosa, se me ocurre, tenemos una comida pendiente con la alcaldesa de La Laguna desde hace unos años, la vamos a aprovechar para que nos rehagan
sin tocarla, la Plaza del Adelantado. Que no suceda como sucedió. La Plaza del Adelantado, cuando a mí me dijeron que la iban a reformar, la realidad es que se me puso un dolor en el corazón, porque la plaza de abajo, no la Plaza del Adelantado, había sido el sitio de mi juego. Y la realidad es que ir a un lugar en el que uno lo ha pasado felizmente y encontrárselo destruido, eso es una de las cosas más penosas que puede un hombre vivir, es la verdad. Me pasó con la Plaza de Santo Domingo, que un buen día un alcalde allá en los años 70 o 60, creo que fue, en los años 60, cogió la plaza, que era una de las plazas más bellas que yo he conocido nunca, una plaza francesa perfecta, y lo único que hizo fue destruirla para construir allí no otra plaza, que era lo lógico. Bueno, muy bien, admito lo de otra plaza, pero no para construir el edificio más feo que hay en la laguna, que es Correos y Telégrafo. Es una cosa horrible, esa es la verdad. ¿Y para qué se hizo aquello? Yo no digo el nombre del alcalde porque ya ha muerto, pero la realidad es que durante mucho tiempo estuve nombrándole su madre, porque vamos, aquello era una canallada de lo más espantoso del mundo. Ay, qué bueno. Mira, por cierto, yo me alegro de oírte porque te aseguro, Leopoldo, otro Tavares, y en este caso de Nava, luego de la tertulia de Nava no vamos a hablar porque eso es una maravilla que va a continuar, lo cual me alegra. Pero Leopoldo, te aseguro que esto no estaba preparado. Sí te aseguro que yo hablé con Carlos sobre el parque. Le transmití que el parque se iba a salvar. Él tenía ciertas dudas. Y bueno, va a haber que regarlo o va a haber que lloverlo. No de ver, sino de aguarlo. Y yo creo que el parque va a ser un lugar como el de siempre, ¿no? Hombre, claro que sí, sin duda, porque ya lo he paseado. Pues si es que ya lo he paseado, porque las cosas no curiosidad? Hombre, claro que tenía curiosidad, aunque soy lagunero, pero yo vengo a Santa Cruz con mucha frecuencia y la realidad es que yo he vivido en Santa Cruz mucho tiempo, en Costa Grijalba, ahí al lado. Y en 25 de julio, ¿no? En 25 de julio también viví y en Álvarez de Lugo, porque antes lo bueno que tenía Santa Cruz era que uno se trasladaba de casa como quien se traslada hoy en automóvil de un sitio a otro. Cuesta más hoy trasladarse en automóvil de un sitio a otro que entonces coger una casa y alquilarla. De modo que mi padre alquilaba una casa. Le decía, don Pedro, ¿por qué no compra usted esta casa? ¿Para qué? Si yo puedo alquilar otra casa cuando me dé la gana. Y era así. Y estoy hablando de los años 40, que no hace tampoco tanto tiempo, Dios mío. Una cultura, la del alquilar, que se ha perdido. Todo el mundo quiere tener la propiedad. Sí, bueno, curioso. También me pasó a mí, porque yo me fui a una casa del siglo XVIII porque había nacido en ella y me gustaba vivir en la misma casa que había nacido. De manera que yo también caí en el mismo pecado. Esa es la verdad. ¿Y no alquilas? Pero esta no la alquilé, esta se la compré a mi tía. Es la que vive. Que es la que vivo, claro. claro. Es donde los libros vuelan. Mira, ¿y qué piensas del tranvía nuevo? Pienso del tranvía nuevo que me montaré en él para probarlo. Pero a mí me parece que el tranvía, no sé, es demasiado nuevo todavía para yo decir algo sobre el tranvía. Cuando yo lo vea caminar y vea qué gente va en él y vea si allí ya no pueden ir lecheras, ni pueden ir las gangocheras de antes, ya no, es distinto. Se convertirá quizá en un procedimiento de demasiado nivel. Y además, toda la gente tiene automóvil. Y a mí me cuesta trabajo pensar que gente que tiene un automóvil no lo saque. Entonces, yo no sé si ese tranvía funcionará o no funcionará. Yo lo probaré, se los puedo asegurar a ustedes, porque ¿por qué me voy a perder yo el tranvía? Tengo que ver qué es lo que pasa. Ahora, bueno, recientemente he estado, por ejemplo, en Berlín y lo que he cogido han sido tranvías y autobuses, y el tranvía es una verdadera maravilla. ¿Cómo será aquí? Aquí las cosas son de distinta manera. No sé si yo
podré montarme en un tranvía al vuelo, como digo yo aquí, que antes pues nos montábamos el tranvía al vuelo, el tranvía iba muy despacito, uno, excepto en las direcciones, cuando tenía una recta. Generalmente la carretera de Santa Cruz a La Laguna era una carretera llena de curvas. Y la realidad es que el tranvía se cogía, nosotros hacíamos, se los voy a contar porque es una canallada, pero nosotros éramos unos golfos cuando teníamos 14 años o 15 años. Una de las cosas que hacíamos era que había gente, cuando el tranvía pasaba por Gracia, había gente que se sentaba en los muros de contención de la carretera. Se sentaban y el tranvía pasaba casi rozándole a ellos. Entonces, uno de los deportes de los estudiantes era que cuando se llegaba allí, se meaba uno en los señores que estaban sentados. Lo cual era una canallada como en la cova de un pino. Pero lo digo porque era una de las diversiones del tranvía, que ahora no va a ser posible. O sea, no se va a poder. No se va a poder hacer eso. En cualquier caso, yo te diré, yo espero disfrutar de ese primer paseo en el tranvía contigo, porque tras haber oído este viaje en el tranvía por las ciudades de tu vida, ¿cómo ves La Laguna? ¿Cómo ves Santa Cruz hoy? Igual, pero más tarde. No, sigo, hombre, la veo que está, como te decía antes, destruyéndose, pero construyéndose. Hombre, espero verla construida, qué demonio. La realidad es que en La Laguna, por ejemplo, se han hecho calles peatonales que me encanta pasear por ellas, y que, por ejemplo, la calle de Herradores, cuando a mí me dijeron la primera vez que iban a hacer la peatonal, dije, pero bueno, se han vuelto locos. No se volvieron locos, está bien como está. La realidad es que está estupenda. Y la calle de la Carrera siempre fue, como yo decía, con el paseo de las desesperadas, un poco peatonal. Debe ser un poco peatonal. Sí, no todo. Eso sí, lo fue, era un sitio donde se paseaba. Pero ahora la realidad es que se pasea mejor en la calle de Herradores, porque la calle de la Carrera todavía está en veremos si la hacen peatonal o no. Todas esas cosas, como todas las novedades, al principio uno las rechaza, porque en el fondo a ustedes les pasará lo mismo. Uno tiene una cierta nostalgia del pasado y le duele que las cosas se acaben, y que las cosas se acaben delante de las narices de uno. Pero la realidad es que tenemos que hacernos la idea de que todo eso va a cambiar, y que posiblemente dentro de 83 años, que son los que yo tengo, alguna persona estará aquí hablando de las cosas que se están haciendo, cambiando la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, posiblemente. O lo que es lo mismo, que las ciudades siguen viviendo. La ciudad, que la vida continúa. La ciudad sigue viva, las dos ciudades siguen vivas, y eso es lo importante, que sigan vivas. Lo malo es cuando una ciudad se muere y ya no cambia absolutamente nada, sino las personas, que lo que quieren además es otra cosa. Porque el hombre siempre está queriendo una novedad, sin duda de ninguna clase. Ese es el problema. Tal como yo lo veo, vamos. No, yo lo veo parecido y además lo comparto, y yo disfruto de esas dos ciudades de tu infancia. O sea, hombre, que, claro, y se puede disfrutar de las ciudades de la infancia, ¿por qué no? ¿A alguien le he dicho alguna vez? Para eso está la imaginación. Ustedes piensen que un científico como Heisenberg, cuando le preguntaban que qué era lo que él quería enseñar, cómo se podía aprender y cómo se podía llegar a tener una buena cantidad de ciencia en la cabeza, y él decía, si queremos saber, imaginemos. La imaginación es un gran poder que tiene el ser humano en su mente, y ese imaginar indudablemente es muy positivo en el desenvolverse de la mente humana, sin duda de ninguna clase. Pues casi para acabar, porque tenemos que cerrar la biblioteca, Carlos. Ya al final te daré las gracias porque siempre que estoy contigo disfruto. Un día les cuento a la gente que viene a la biblioteca un viaje que hicimos juntos con Delia a Milán, desde Barcelona.
a presentar un libro que escribíamos los dos juntos. Esto lo cuento, me da cierto rubor, pero la historia es bastante compleja como para contarla. Era un libro publicado por una editorial catalana, con una comisaria del libro italiana, con un catedrático norteamericano de Austin, Texas. Sí, era universal. Era un libro universal. Y nosotros en ese momento pues fuimos unos tipos universales, porque además fuimos a Milán, fuimos a Suiza, lo pasamos maravillosamente bien y presentamos el libro. Casi un viaje en tranvía, no en tren, este fue en tren. Que siempre me acuerdo de mi primer... Cuando yo presenté, cuando fui a presentar el libro, lo dije en italiano. Y lo único que dije en italiano era lo que sabía en ese momento y lo que además me producía. Adesso comincia la tortura, porque yo tenía que hablar con una serie de italianos, yo no sabía italiano, ni sé italiano, 4 o 5 palabras. Y entonces comencé, y se rieron mucho, cuando yo comencé a hablar diciendo, adesso, ahora comienza la tortura para mí. Pero lo pasamos muy bien. Y además el viajar juntos siempre es un estado de conocimiento diferente al verse uno un día y otro día. El estar en otro sitio que no sea el nuestro nos hace además unir la amistad todavía más, sin duda de ninguna clase. Pues adesso comienza el final. Carlos, muchas gracias, ha sido un placer. Bienvenido por venir a estos intercambios. El placer realmente ha sido mío. Y nos vamos a escribir otro libro pronto. Muchas gracias. Gracias a todos. Señores.